Un camión blanco cruzó el poste de control cerca de Kent, bajo un sol pálido que apenas se refleja en la carrocería polvorienta. Nada parecía fuera de lo común, ni siquiera la policía de servicio sospechaba de algo extraño. El conductor, como muchos otros que pasaron allí semanalmente, mantuvo una velocidad constante, recibió con un asentimiento mecánico y siguió adelante. Pero fue en ese breve momento de contacto visual que algo en la mirada del policía le hizo dudar. No era la carga ni los documentos, sino una botella de plástico vacía rodando a los pies del asiento del conductor. Su interior, cubierto por una capa gris de polvo, no mostraba nada sospechoso. La botella en sí no llamó la atención. Lo intrigado fue la expresión del hombre, un aspecto muy fijo, demasiado calculado, como si se ensayó. El oficial de policía hizo una señal para detenerse y comenzó una secuencia de preguntas que cambiarían todo. ¿Por qué el piso del vehículo parecía más grueso de lo normal? ¿Por qué el conductor mantuvo sus gafas de sol incluso al final de la tarde? Y sobre todo, ¿por qué ese camión, que siempre seguía la misma ruta, había alterado su viaje ese día? Nadie podía decir con certeza qué desencadenaba la desconfianza, pero una cosa era indiscutible. Después de esa tarde, una granja aislada dentro de Gales del Norte dejaría de ser solo un punto común de rendición, y una botella de plástico aparentemente descartada revelaría la primera pieza de un rompecabezas que nadie estaba preparado para ensamblar. Guy Remington, de 48 años, vivía solo en una pequeña propiedad en las afueras de Hereford. Era el tipo de hombre que pasó desapercibido, reservado, con pocas palabras, siempre conmovedoras. Los vecinos lo llamaron solo el tipo tranquilo. Finalmente, hizo flete para Europa, involucrado en algunos negocios de importación y exportación que nadie estaba interesado en cuestionar. Un hombre simple con botas de goma y desayuno en el único restaurante del pueblo. Pero el camión blanco que conducía varias veces al mes se escondió mucho más de lo que sugirió las apariencias. Según la carga industrial declarada, los compartimentos herméticos albergaban bienes nunca mencionados en los contratos, esperando ser entregados a destinatarios específicos. Entre ellos, Luke Hurst, de 37 años, propietario de una granja en Flintshire, supuestamente dedicada a la producción de lácteos. Detrás de las puertas, sin embargo, un centro de distribución sofisticado funcionó, donde las cargas se fraccionaron antes de ir a diferentes regiones del Reino Unido. Más al norte, Thomas Smith, de 41 años, un ex suburbios retirados del Liverpool, coordinó una red de entregas que llevaba los productos al interior del país, utilizando conductores clandestinos que ni siquiera sospechaban lo que llevaban. Ya en el sur, Morgan Towner, de 47 años, un residente de Leatherhead de aspecto retirado, administró operaciones nocturnas con camiones refrigerados equipados con dispositivos que barajaban señales de seguimiento. 4 personas, 4 vidas aparentemente desconectadas, sin lazos de sangre o historia común, pero cuando sus acciones se entrelazaron, formaron un equipo silencioso, preciso y fallido. El 20 de septiembre de 2023, el cielo pesado y gris parecía presenciar algo. El camión blanco se deslizó ligeramente al ingresar al M20 hacia el acceso de Kent, una ruta conocida como conductores que cruzaron el canal diariamente. Esta vez, sin embargo, el sistema de monitoreo N&D detectó algo inusual, una breve parada cerca de un cobertizo abandonado y una desviación inexplicable en la ruta habitual. El policía de servicio saludó para detener el vehículo, un gesto simple que desencadenó una reacción en cadena que nadie podía predecir. Guy Remington siguió siendo impasible. Los documentos estaban en orden, la carga registrada como equipo industrial importado de Bélgica, el itinerario impecable. Pero cuando subió al cuerpo para una inspección de rutina, un inspector notó algo. Un chasquido de luz resonó debajo del piso de acero cuando su talón presionó un punto específico. No era alto, pero lo suficiente como para llamar la atención de aquellos que conocían bien esas estructuras. Bit en el piso reveló un sonido hueco. Al retirar una sección del piso, se descubrió un compartimento oculto, sellado con precisión, ausente en los proyectos originales del vehículo, sin olor, sin rasguños, como si nunca se hubiera abierto. Cuando la luz penetra el espacio escondido, el tiempo parecía detenerse. Los bloques gruesos de plástico de vacío se alinearon como piezas de dominó, sin etiquetas, sin identificación, solo silencio absoluto. Se emitió una orden de búsqueda a tiempo, y a partir de ese momento, la puerta de entrada a una red internacional de tráfico de drogas estaba oficialmente abierta. Guy Remington era solo la punta del iceberg, los primeros enlaces de una estructura subterránea que funcionaba bajo el manto del anonimato. El envío no tenía almacenes urbanos ni puertos ocupados, sino una granja perdida en el norte de Waller Wales. Allí, Luke Hurst estaba esperando.
funcionando. En lugar de heno o fertilizante, su cobertizo albergaba un sistema de división de drogas cerrada, donde las sustancias se diluyeron, clasificaron y se prepararon para su distribución. Sin armas, sin hombres armados, solo trabajadores silenciosos y eficientes como línea de montaje. En el norte, Thomas Smith, en Liverpool, administró una red de miembros de la entrega compuestos por impulsores eventuales, entrega de autos empleados e incluso estudiantes que alquilaron automóviles sin saber lo que llevaban. Cada uno solo conocía una parte de la operación, sin la visión del todo. En el sur, Morgan Towner orquestó entregas a Londres y ciudades satelitales que utilizan camiones refrigerados y citas falsas, disfrazadas de órdenes de restaurantes y hospitales. Todas las comunicaciones fueron encriptadas, compuestas por secuencias de caracteres indescifrables, sin un dispositivo específico, sin llamadas, sin documentos impresos, sin nombres reales, una red sin líder aparente, pero con precisión militar. Mientras más investigaciones avanzaran, más clara no era solo una operación local, sino parte de algo mucho mayor que se extendió más allá de las fronteras británicas. A primera vista, nada en el camión blanco planteó sospechas. Letreros regulares, conductor sin antecedentes penales, documentación impecable, pero fue precisamente esta perfección la que sirvió como una máscara ideal para un esquema descrito por los investigadores como elaborados terriblemente. Donde generalmente habrían piezas de reemplazo o refuerzos estructurales, había un compartimento oculto, accesible solo para aquellos que sabían exactamente dónde vencer, reforzado con metal delgado, cubierto de material resistente al sonido y calor, capaz de engañar a los escáneres infrarrojos incluso engañosos. El mecanismo de apertura, camuflado detrás de una cubierta de goma, solo se activó mediante una combinación de 3 acciones consecutivas, algo imposible de conducir por accidente. Cada compartimento podría albergar hasta 80 kilos de heroína o cocaína pura, empaquetado al vacío, sin olor y sin marcas. Todas las remesas pasaron por los postes de control de Eurotunnel, como sombras, radares y sensores que escapan. Después de cruzar el mar, fueron directamente a Turlesque Farm, una propiedad remota en el norte de Gales, a orillas de la autopista A55. La ubicación no era informal, a menos de 10 minutos del mayor almacén comercial del norte, pero rodeado de cientos de hectáreas de tierras agrícolas, sin cámaras o transeúntes. No había graneros ni ganado, solo almacenes herméticos y lo suficientemente espaciosos para que los camiones entraran y salieran por la noche, sin llamar la atención. Luke Hurst, el dueño. Luke Hurst manejó la granja Turlesque como una estación de tráfico clandestina, donde cada detalle se calculó con frialdad quirúrgica. Allí, las cargas se fraccionaron en lotes más pequeños, adaptados a las demandas regionales. 50 libras para Liverpool en menos de 12 horas, un envío nocturno a Londres a la mañana siguiente, todo realizado en silencio absoluto. Lo que había mantenido el sistema en funcionamiento durante años no era suerte, sino un meticuloso precauciones. Cada envío se identificó mediante una secuencia numérica cifrada, alterada con cada operación. La comunicación interna dependía de chips desechables, activados en el extranjero y tirada después de unos días de uso. Nadie usó nombres reales. Todos eran conocidos por los nombres en código, Sparrow Unidad 7, Merlin, y solo tenían contacto con los enlaces inmediatamente arriba o abajo en la cárcel. Los mensajes, cuando es necesario, se enviaron con cifrado de capa y auto, depredados en 60 segundos. Las rutas no siguieron al GPS convencional, sino mapas a mano, con puntos de riesgo memorizados por el conductor, qué carreteras estaban desiertas, qué estaciones tenían bombardeo aleatorio, qué cámaras deben evitarse. Las comunicaciones nunca pasaron por redes públicas. Fueron enrutados por servidores BRT-Wise en países no cooperativos, donde el seguimiento del origen era prácticamente imposible. Los pagos, cuando no se realizaron en criptomonedas, fueron entregados en especie por intermediarios limpios, a veces propietario de una aplicación, a veces un controlador de aplicación que ni siquiera sabía lo que estaba llevando. No era solo una red de distribución, sino un ecosistema donde la desconfianza era la regla y el más mínimo error significaba borrar todo, incluidas las personas. Entonces, cuando la policía encontró la primera pista, supe que no era un accidente. Era el momento en que una máquina de petróleo bien, después de años operando sin falta, comenzaba a filtrarse. Todo por una botella de plástico que se extendía fuera de lugar. A las 3 p.m. del 20 de septiembre de 2023, tan pronto como se incautó el camión en Kent, se movilizó un equipo especial de la Agencia Nacional del Crimen, NSA. No era suficiente interceptar esa carga. Era necesario desmantelar la red detrás de ella. Bajo las
luces blancas de una sala de investigación improvisada en Dover, los expertos forenses disecaron cada detalle: un chip escondido en el cuadro de fusibles, un rastreador debajo del asiento del pasajero, docenas de notas manejadas en código. Mientras tanto, los servidores de policía cruzaron datos del sistema ANPR, placas automáticas, reconstruyendo la ruta del vehículo en los últimos 3 meses. Un patrón saltó al ojo: una ruta recurrente al norte de Gales, más precisamente la granja de Turlesk. Se envió un equipo de reconocimiento a la región, disfrazado de empleados de mantenimiento de la carretera. Durante días registraron cada movimiento en la propiedad aparentemente abandonada. Cuando una cámara oculta en un poste atrapó una camioneta con placas de Liverpool que entró en el cobertizo a las 2 a.m., se activó la primera señal de confirmación. La placa pertenecía a Thomas Smith, un hombre con tráfico ilegal en 2007, pero durante más de una década no estuvo en los registros policiales. Los detectives lo siguieron a Liverpool, documentando comportamientos sospechosos, paradas frecuentes en puntos de transferencia que datan de extraños y el uso cero de teléfonos personales durante las rutas. Al mismo tiempo, los datos de ubicación del camión Remington revelaron un viaje de 7 horas entre el sur de Londres y Leatherhead, una ciudad vinculada a Morgantown. Se emitió una orden de allanamiento poco después. A las 4:30 a.m. del 25 de septiembre, la fuerza de tarea irrumpió en Turlesk Farm, arrestando a Luke Hurst mientras se preparaba para distribuir una nueva carga. Al mismo tiempo, Thomas Smith fue arrestado frente a su casa cuando abrió la puerta para pasar otro camión antes de poder maniobrar. Morgantown, que parecía haber escapado, fue capturado más tarde ese día, almorzando en una discreta cafetería donde solía encontrar sus entregas para no llamar la atención. En la sala de interrogatorios de la sede de la policía en Liverpool, Guy Remington permaneció en silencio durante horas hasta que, después de solo 3 horas de pregunta, comenzó a confesar todo. Detalló 9 viajes transnacionales entre mayo y septiembre, cada uno con un valor de más de 7 millones de libras, transportados por Eurotunnel, entregados puntualmente a Turlesk Farm y retirado la misma noche. No pidió un abogado. Habló claramente, enumerando rutas y tiempos como si fuera responsable de un trabajo completo. Sus declaraciones se convirtieron en la columna vertebral del proceso, permitiendo a la policía reconstruir el mapa más completo de una red de narcotráfico ya desmantelada en el Reino Unido en años. A partir de los datos incautados en los teléfonos celulares, cientos de mensajes encriptados, decodificados con tecnología avanzada, los investigadores mapearon una estrecha red de comunicación entre los 4 sospechosos principales y una lista de posibles cómplices que se extendieron desde Essex hasta Birmingham. Los mensajes revelaron tiempos de entrega, palabras de código, ventanas de retiro e incluso planes de desviación para Irlanda. Uno de ellos dijo: Unidad 7, niebla, retraso en A55, ruta B. Era el lenguaje interno que ahora el equipo de investigación descifraba. Con información suficiente, los arrestos no se limitaron a derrocar 4 piezas clave. Expusieron un sistema que funcionó con la eficiencia de una multinacional, con mapas, protocolos, zonificación y coordinación. Y todo comenzó porque se había dejado una botella de agua de plástico fuera de lugar en el panel de un camión. Smith, con 18 de prisión como cómplice principal. Luke Hurst, de 12 años por coordinar la distribución y el mantenimiento del almacén. Morgantown, 7 años de ayuda logística. Ninguno de los acusados apeló la sentencia. Después del juicio, la policía confirmó: no fue solo la mayor aprehensión de drogas de clase A en la historia de la Gran Bretaña continental, sino también del único caso en una década cuando toda la ruta del tráfico desde el punto de entrada al final de la entrega final se desmoronó por completo. Detrás de este éxito, sin embargo, una pregunta persiste entre los investigadores más experimentados. Sin esa botella de agua de plástico, ¿cuánto tiempo habría seguido esa máquina funcionando, arrastrando más vidas en su ola blanca? Una casa de granja silenciosa en el norte de Gales. Una camioneta blanca sin identificación. Un hombre que vive aislado en una casa en descomposición en Hereford. Escenas que, a primera vista, podrían pasar por simples retratos de la vida cotidiana, pero en realidad revelan los engranajes de una red criminal de millones de libras, operando en silencio desde Europa hasta el corazón del Reino Unido. Sin disparos, sin persecución. Todo pasa desapercibido, como si nunca hubiera existido, hasta que sale una botella de plástico del lugar y todo el sistema se derrumba. Remington, Smith, Hurst y Towner fueron condenados. El esquema fue expuesto. Pero queda una pregunta: ¿era realmente todo el sistema? ¿O solo la primera capa eliminada de una estructura más ancha y profunda, donde cada enlace ya ha sido reemplazado mucho antes
antes de que el original fuera capturado. Piénselo, ¿podría una operación de este tamaño depender de solo 4 personas? ¿O incluso hay actores desconocidos, cadenas silenciosas que operan en las sombras? Si historias como esta llaman su atención, reflexione. En este mismo momento, en alguna calle de su ciudad, un camión idéntico pasa por llevar algo que no está en ninguna factura, y otra historia está a punto de comenzar.